Entonces, en el año 2000 empezó el sistema Evoluciona. ¿Cómo empezó? Con reuniones personales, citas personales, también hubo reuniones de la abundancia. Una vez a la semana teníamos reuniones en salones, o en un punto de apoyo, donde se platicaba el negocio, había capacitaciones, porque toda persona que entra en pañales, así yo digo, es un bebé. Y para enseñarle a caminar, a comer, a que haga ciertas cosas y hasta aprenda códigos de honor, necesitas capacitarlo, necesitas tener un lugar donde capacitarlo. Y donde esa persona empezó a crecer y a hacer volúmenes, en el evento mensual se le da reconocimiento. Cuando empezó a haber una cantidad de empresarios que están haciendo todo lo mismo, empezó a existir los colegios Despertando Liderazgo. No sé, los que llevamos más tiempo, no sé si recuerdan, existían primero los colegios Despertando Liderazgo y no existían colegios de empresarios, y menos consultorías o consejerías. O sea, se ha ido moldeando de acuerdo a como tú te vas moldeando. En el 2003, nuestra primer convención, Oxinet tuvo la primer convención de Evoluciona. ¿Cuál fue esa? En México, no sé si recuerdan cuando fuimos a México, al Hilton creo que fue ahí, hasta se ganaron un carro también, fue nuestra primer convención, por ahí habló Gustavo, habló Francisco Fino creo, y empezó el movimiento. Entonces todo fue de acuerdo a lo que te digo, a cómo tú vas aprendiendo el negocio. Al momento de existir miles de empresarios y que tú vas en ese proceso creciendo, se tuvo que buscar una forma de poder capacitarlos más rápido, de poderle dar información que le dé poder, porque ya está tratando gente, ya está teniendo red, y cada vez que tú tengas red, tienes que pasar la información correcta. No puedes haber lo que se te ocurre, tienes que decir lo correcto. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a salir CDs de capacitación, donde los líderes que iniciaron este movimiento desde el 95, luego Evolución en el 2000, empezaron a aplicar algunos principios y algunos valores que en un CD tú los puedes aprender para poder enseñarle a tu red. Este negocio no nada más es de consumir, vender y meter gente. Es un negocio que tienes que poner el ejemplo, y es un negocio que aparte de poner el ejemplo, tú tienes que aplicar cosas que le dé poder al otro. Hubo un líder que empezó a explicar la necesidad de algunos empresarios de querer tener más información. ¿Por qué? Porque en las redes que tenía abajo, esta persona decía, es que ustedes tienen mucha información y necesitan ustedes pasar la información, y necesitamos hacer colegios de empresarios o escuelas o algo así, decía esa persona. Entonces, hubo un plan de acción que dijimos, ok, vamos a bajar a los estados, a las ciudades, y que iniciaron el negocio, para ir con todos los empresarios, sean consumidores, consuman, vendan, hagan red o no hagan nada, pero vamos a bajar para poner el ejemplo de cómo se capacita, de qué es lo que hay que hacer. Y creo que el primer colegio fue en Chetumal. Entonces, al momento de que sigue creciendo esto, hay más gente con necesidades de saber, empiezan a soñar que este puede ser el gran negocio, empiezan a darse cuenta que ganan un extra, pero tienen hambre de éxito y de información. ¿Y qué sucede? Que si tú no se la das, se va. Si tú no le enseñas, se queda en un lugar cuando puede ser talentoso y a lo mejor se quedó como consumidor. Si tú no aplicas una regla del código de honor, te quemas y ya no te hace caso, pierdes respeto. Entonces empezó a crecer tanto las redes que a ti se te está exigiendo que seas más disciplinado y se te está pidiendo
que te desarrolles más. De octubre, del 1 al 31 de octubre, la meta fue un centro de distribución, pero para abrir un centro de distribución en un estado o en una ciudad se piden volúmenes, no nada más porque se le antoja al ingeniero y ya, no, se tienen que cumplir metas. Entonces la meta fue 300,000 pesos en volúmenes grupales, haciendo redes y no vendiendo nada más. Ok, entonces cuando empezó todo esto, el centro de distribución no nada más es vamos a poner un centro de distribución y ya, no, se requiere redes, se requiere gente que se esté capacitando, se requiere también que haya volúmenes y al momento de hacerse esa convocatoria iniciamos en Acapulco y empezó este movimiento y se abrió el primer centro de distribución allá en Acapulco, Guerrero. Fíjense, esta es la estadística de lo que hicimos en Acapulco, yo no sé si ustedes la tengan, pero yo sí. Se hicieron más de 100 reuniones caseras, pero como yo, hablando de mí, no me podía repartir 100 veces, los líderes tuvieron que volar y tuvieron que ir a hacer reuniones caseras. Nosotros nada más fuimos a poner el ejemplo. Se hicieron 4 reuniones de la abundancia en el mes. La primera reunión de la abundancia me acuerdo que todos estábamos emocionadísimos porque decían, oye, no puede ser para ese evento mensual. Teníamos casi como 180, 200 personas, ¿sí se acuerdan? Muchísima gente. Tuvimos un evento mensual, que fue cuando ya lo hicimos en el Casa Inn, algo así. Hubo 200 citas personales. Por ahí andaba Magda, por acá andaba Daniel, por allá estaba Deme, Doris por acá, o sea, Valentín por otro lado. Hubo muchísima gente haciendo sus citas personales y empezó a haber gente nueva, gente socia y hubo consultorías o consejería, que ahorita Gustavo me va a decir si es lo mismo, donde se habló con los líderes para decirles cómo hacer este negocio. Para trabajar el 2010 y en la convención se lanzó ese plan. Se llamó Expandiendo la Abundancia, ¿lo recuerdan? Donde en ese plan, su servidor y los que iniciaron ahí en Oxinet, la meta era hacer 1 millón más. Es más, hubo un liderazgo en el Dreams, que hasta levantaron la mano, ¿quién va a hacer ese millón? ¿Sí se acuerdan? Y todos dijimos, nosotros vamos a hacer ese millón. Se empezó a enseñar cosas súper importantes que para la gente se desconocía. La definición correcta de principios y valores, se empezó a enseñar cómo invitar a alguien al negocio, se empezó a enseñar cómo ingresar al negocio. Todo esto que ven ahí es duplicación. Si tú aprendes eso y lo enseñas, las cosas van a ser todavía mejores en tu negocio Oxinet. Se empezaron a enseñar los básicos. Todos los empresarios tienen que saber hacer los básicos y ustedes tienen que enseñarle a todos los básicos. Se enseñaron 6 puntos para platicar tu negocio Oxinet, cómo presentar el negocio y cómo hacer un cierre. Se empezó a enseñar sistema, todo lo que es las reuniones, cómo hacerlas, cómo tener el producto. A ustedes se les enseñó para irlos a hacer afuera. Se empezó a trabajar códigos de honor. Donde había conflictos, ya no hay conflictos. Y si hay conflictos, se avanzan a la regla. ¿Y qué sucede? Pues se tiene que acatar a las órdenes. Se empezó a trabajar en equipo, se empezó a trabajar en los escalones de acción a la meta, que eso es lo que al ratito les voy a decir, lo dijimos en Ixtapa.